Hola queridos estudiantes, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar con la resolución de nuestros ejercicios y en este caso vamos a utilizar el método de triángulo de fuerzas, para lo cual todos ubíquense en el ejercicio número 5. Bien, dice, una esfera de 1.2 kilogramos se encuentra en equilibrio tal como se muestra en la figura. Calcular la tensión en la cuerda y la reacción normal de la pared. Nosotros vamos a extraer todos los datos que nos brinda el ejercicio. Como primer dato identificado tenemos la masa de la esfera, en este caso 1.2 kilogramos. No está así en el ejercicio, no nos da la gravedad, pero yo les había dicho que cuando no nos den, nosotros tenemos que asumir que vale 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces la gravedad, 10 metros por segundo al cuadrado. Nuestra primera incógnita es calcular la tensión en la cuerda. Entonces nosotros le vamos a llamar T, ¿no? Nuestra primera incógnita. Y nuestra segunda incógnita en este caso pues va a ser la reacción que ejerce la esfera o la reacción normal de la pared. Para nosotros va a ser R. Bien, una vez identificados nuestros datos, vamos a proceder a realizar nuestro diagrama de cuerpo libre. Ok, realizamos entonces el diagrama de cuerpo libre. Y recordando las clases anteriores, ya sabemos que todos los cuerpos siempre tienen su peso, ¿no? Y ya sabemos de dónde parte o de dónde sale, en este caso, el peso de la esfera. Y lo incluimos. El peso de la esfera, ahí está. Luego, si tenemos una cuerda, pues realizamos nuestro corte imaginario y aparece la tensión. La tensión la vamos a llamar T. Y si nuestra esfera o nuestro cuerpo está apoyado en una superficie, pues existe una fuerza de reacción, ¿verdad? Y esa fuerza de reacción siempre forma 90 grados o es perpendicular a la superficie. Listo. Esta va a ser nuestra reacción R. Ya, listo, ya tenemos todas nuestras fuerzas, en este caso, que actúan en nuestro sistema. Ahora, como les había dicho, vamos a construir un triángulo, ¿ya? Vamos a construir entonces nuestro triángulo rectángulo. Y si se dan cuenta, por aquí tenemos un ángulo conocido, ¿verdad? Entonces, ahora simplemente voy a utilizar esta fuerza, que es el peso de la esfera, ¿ya? Y la tensión, miren, si se dan cuenta, si traslado esta fuerza, es paralela a la superficie, ¿ya? Eso es lo que voy a hacer como primer paso. El peso de la esfera, ¿ya? Y la tensión, bueno, trasladando en este caso nuestras fuerzas, tendríamos de este modo. Pero si se dan cuenta, miren, la tensión y en este caso la superficie forma 37 grados, ¿no? Y les había dicho, o si se puede observar aquí, el peso de la esfera, ¿ya? Es paralelo a la superficie, entonces es lo mismo, ¿verdad? Tiene la misma dirección. La tensión entonces y nuestro peso de la esfera forman 37 grados. Y si trasladamos nuestra fuerza de reacción por aquí, ¿ya? Ahí vamos a tener nuestro triángulo de fuerzas, lo que queríamos realizar en este caso. Bien, ahora, como tenemos un triángulo rectángulo notable, tenemos que recordar cómo estaban sus lados, ¿no? En qué proporción estaban sus lados, ¿ya? Entonces, en un triángulo de 37 y 53, recordando, sus lados, pues a 37 se le opone 3K, a 53 4K y la hipotenusa en este caso era 5K. Listo, ahora simplemente vamos a comparar, miren, ¿no? R es como 3K, el peso de la esfera es como 4K y la tensión es como 5K. Listo. El dato que nosotros tenemos es el peso de la esfera y esos dos me van a ayudar a calcular la constante K. Entonces, paso 3, realizamos la comparación. El peso de la esfera es como 4K, querido profesor. Listo. Ahora, recordando, el peso era igual a la multiplicación de la masa por la gravedad. Entonces, sustituimos. Masa por gravedad es igual a 4K. La masa tenemos de dato
es 1.2 y la gravedad en este caso es 10, ¿no? Ahora, kilogramo por metros por segundo al cuadrado nos va a salir en newton. Listo, eso es igual a 4K. Y 1.2 por 10, en este caso nos sale 12 newton. Es igual a 4K. Ese 4, que en este caso estamos multiplicando aquí, lo puedo mandar a dividir. 12 entre 4 es igual a K. Y 12 entre 4, queridos estudiantes, pues nos sale 3, ¿no? Entonces K es igual a 3 newtons, ¿ya? Listo, ya hemos hallado el valor de la constante K. Ahora vamos a proceder a calcular lo que nos pide, ¿ya? Vamos a hallar entonces la fuerza de tensión y la fuerza de reacción. Aquí voy a considerar para poder hacer nuestra comparación, ¿ya? Y vamos a recordar simplemente. Hemos hallado que K vale 3 newton. Ahora, quiero la tensión y la reacción. La tensión es como 5K y nuestra reacción es como 3K. Entonces decimos, la tensión, profesor, es como 5K. Reemplazando los datos que tenemos, la tensión entonces va a ser igual a 5, K vale 3 newton. 5 por 3 newton. Y 5 por 3 newton me sale 15. Entonces la tensión es 15 newton. Listo. Ahora procedemos a calcular la reacción. La reacción, profesor, aquí está, ¿no? Es como 3K. Entonces decimos, la reacción es 3K. Reemplazando tendríamos 3 por 3 newtons, ¿no? Porque K vale 3 newtons. Y de aquí la reacción nos sale que es 9 newtons. Listo, queridos estudiantes, hemos calculado nuestras dos incógnitas, como hemos visto, por este método. La tensión vale 15 newton y la reacción 9 newton. Bien, continuando con los ejercicios, nos ubicamos en el ejercicio número 6 y dice, el bloque de 8 raíz de 3 newton se encuentra en reposo en un plano inclinado. Calcular la tensión en la cuerda y la reacción del plano. Dar como respuesta la suma de ambos. O sea, nos está pidiendo calcular la tensión y luego la reacción. Y la suma de esos dos, ¿cuánto será? ¿Ya? Entonces vamos a sacar los datos de nuestro ejercicio. Bien. Como primer dato identificado tenemos el peso de nuestro bloque, ¿ya? Y nos da que es 8 raíz de 3 newton. Como ya tenemos el peso, no es necesario incluir la gravedad en este caso, ¿ya? Simplemente vamos a incluir nuestras incógnitas que nos están pidiendo. La primera sería la tensión que no sabemos, la segunda sería la reacción y el ejercicio nos dice que calculemos también la suma de estos dos, ¿ya? Entonces, la tensión y la reacción, la suma, ¿cuánto será, no? Ya está. Ahora vamos a realizar, como ya hemos visto, como primer paso, el diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Más o menos nuestro sistema está así. Listo. Como sabemos, este bloquecito, bueno, tiene un peso. ¿Ya? Ya sabemos por las clases anteriores cómo se ubica, ¿no? De dónde sale el peso, ¿ya? Del centro, de la intersección de las diagonales. Hacia abajo, entonces va a estar el peso de nuestro bloque. ¿Qué más? Como nos están pidiendo la tensión, y esta es una cadena, entonces hacemos su corte imaginario y aparece nuestra fuerza de tensión. ¿Ya? Listo. Como el bloque está apoyado en una superficie, ¿ya? Va a existir una reacción, ¿verdad? Y esta fuerza de reacción siempre es perpendicular a la superficie. Ahí está. Listo, no existen más fuerzas en nuestro sistema y ahora lo que vamos a hacer es construir nuestro triángulo de fuerzas, ¿ya? Pero si nosotros intentamos mover todo esto, pues puede hacer que no puedas ubicar el ángulo de 30 grados. Así que lo que voy a hacer, ¿ya? Es prolongar, en este caso, la dirección, sentido de dónde está yendo esta fuerza de reacción, ¿ya? Sería así más o menos. Esa es su dirección, ¿ya? ¿Qué pasa? Miren, ¿qué pasa? Como aquí la fuerza de reacción forma 90 grados con la superficie, entonces aquí abajo también va a formar 90 grados, ¿ya? Y aquí abajo nuestro peso del bloque también está formando 90 grados, ¿ya?
se está formando, en este caso, triángulos rectángulos y todavía notables, ¿ya? Entonces vamos a utilizar el complemento de estos ángulos. Mira, si acá es 30, ¿no? Y en este caso acá tengo un ángulo de 90 y acá va a ser 90 también. ¿Cuánto será este angulito para que sume 90? ¿No? Ya tengo 30. Entonces va a ser 60 grados. Listo, se acabó. Pero mira, todo este ángulo vale 90 y ya tiene 60. ¿Cuánto vale este ángulo? 30 grados. ¿Ves? El ángulo de 30 se ha trasladado hasta ahí. ¿Ya? Y si colocamos la línea de acción, pues de la tensión, en este caso que es paralela a esta superficie, pues va a ser así de ese modo, ¿no? Para poder trasladar ahí nuestra tensión. ¿Ya? Y aquí también se forma 90 grados. Y como pueden ver, ya se ha formado nuestro triángulo que queríamos. ¿Ya? Todo esto lo voy a ubicar acá. Entonces, construyendo nuestro triángulo de fuerzas, ¿qué tenemos? ¿No? Miren, tenemos la fuerza de reacción, ¿ya? Y en este caso el peso del bloque, ¿ya? Y si vemos aquí detenidamente, ¿no? La reacción y el peso del bloque forman 30 grados, ¿ya? 30 grados, listo. Y podemos cerrar nuestro triángulo, ¿ya? Si cerramos, aquí pues trasladando nuestra tensión, se va a formar 90 graditos. Listo. Ahora ya tenemos un triángulo conocido, un triángulo notable de 30 y 60. Entonces, ya recordando en qué proporción están los lados de este triángulo, decimos lo siguiente. A 30, profesor, se le opone una constante K, ¿no? A 60 se le opone K raíz de 3 y la hipotenusa sería 2K. Listo. Ahora simplemente vamos a comparar, pues, ¿no? Miren, la hipotenusa es como 2K, a 30 se le pone la tensión, a 30 se le pone K, entonces la tensión va a ser como K y la reacción va a ser como K raíz de 3. Ahora vamos a hacer esa comparación, ¿ya? Decimos, el peso del bloque, ahí está el peso del bloque, es como 2K. Listo. Ahora, el peso del bloque ya tenemos de dato, ¿no? Simplemente reemplazamos. 8 raíz de 3 newtons es igual a 2K. Mitad, mitad, o si no lo pasamos a dividir, ¿ya? 8 entre 2, bueno, ya, nos va a salir 8 raíz de 3 newtons entre 2, pues ya, esto le sacamos mitad, mitad, y nos va a quedar 4 raíz de 3 newtons. Todo eso es igual a la constante K. Listo. Ya tenemos la constante K. ¿Podemos hallar la tensión y la reacción? Sí podemos, ¿ya? Sí podemos. Entonces, miren, vamos a hallar la tensión y la reacción. La tensión es el que se opone a 30. El que se opone a 30 es K. Entonces, la tensión es igual a K. De aquí, miren, la tensión ya hemos hallado K, ¿no? Entonces, facilito, la tensión es igual a 4 raíz de 3 newtons. Y se acabó. Esa es la tensión. Ahora, la reacción a qué es igual, querido profesor. Miren, la reacción es el que se le opone a 60, ¿no? Aquí, 60, K raíz de 3. ¿Ya? La reacción es como K raíz de 3. Entonces decimos lo siguiente, reemplazando, miren, ¿ya? K cuánto vale? 4 raíz de 3 newton por raíz de 3, ¿ya? Y por álgebra, esto y esto pues se van a ir, ¿no? Pero lo vamos a hacer, en este caso, en este canal somos bien formales, ¿no? Lo vamos a resolver. Nos quedaría 4, en este caso raíz de 3 al cuadrado, newtons, ¿ya? Y de aquí, este cuadrado con esta raíz pues se van a simplificar, ¿ya? Se van a simplificar. Y simplemente nos va a quedar el valor positivo, ¿ya? El valor positivo. 4 por 3, en este caso, sería 12, ¿ya? ¿Cuánto? 12 newton. 4 por 3, 12 newton. Entonces ya hemos hallado la reacción, ¿ya? Ahora, como último paso, el problema nos está diciendo dar como respuesta la suma de ambos, ¿ya? Entonces decimos la tensión más la reacción, ¿cuánto será? ¿Ya? Y reemplazamos nada más. La tensión 4 raíz de 3 newton y la reacción 12 newton. Ya, esa sería la respuesta, ¿ya? Pero si te das cuenta, hay factores en común, así que podemos realizar una factorización. Sacamos afuera el 4, ¿ya? Y adentro nos quedaría raíz de 3 más
4 por 3 pues sería 12 newton, ¿ya? Esta en sí sería la respuesta. Bueno, hemos terminado este ejercicio y continuamos con el siguiente.